Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro consultorio de cirugía plástica, donde vamos a tratar una de las cirugías o la cirugía que más se realiza en el Perú y en el mundo, sobre todo en personas que tienen muchísima especialización en este tipo de cirugía. Por eso hoy día contamos con la valiosísima presencia del doctor César Calderón, cirujano plástico de mucho renombre. Bienvenido, César, muchísimas gracias por estar acá. Tommy. Hemos hablado, mira, y este tema me pareció súper interesante cuando nos los presentaron en la producción, porque uno habla de rinoplastía, cirugía de nariz, y claro, no se da cuenta que antes era casi exclusivamente para mujeres, pero poco a poco la cirugía del dorso nasal, la rinoplastía propiamente dicha, se ha vuelto de hombres y de mujeres prácticamente igual. Claro. El tema es que el rostro masculino y el rostro femenino no son iguales. Claro. Y ahí viene una diferencia importante. Tú no puedes hacer narices iguales a todo el mundo. Y eso es algo que solo da la experiencia. Coméntanos, ¿cuál es la diferencia? Primero, no que la rinoplastía masculina y femenina, sino entre la nariz masculina y la nariz femenina. ¿Te parece? Por supuesto, claro. En primer lugar, nosotros tenemos que saber de que la rinoplastía, nosotros utilizamos diferentes tipos de técnicas para formar un tipo de nariz, dependiendo si el paciente es hombre o mujer, obviamente, y dependiendo también de las deformidades que pueda tener cada uno. Entonces uno utiliza una serie de herramientas quirúrgicas y una serie de artificios para lograr un tipo de nariz que nosotros deseamos. Pero es importante saber que existen diferencias entre una nariz masculina y una nariz femenina. Así es. Y obviamente la nariz masculina se caracteriza generalmente porque es un poco más tosca que el de la mujer. Tenemos que también la nariz masculina tiene el recto, una nariz bella masculina, tiene el dorso recto, ¿no? El ángulo entre la nariz y el labio está entre 90 y 95 Eso grados. podemos ir viendo en algunas fotos que nos has traído, claro, por favor, porque me ha llamado muchísimo la atención. ¡Ajá! Claro, ahí se ve lo primero que me decías, ¿no? Hay un poquito de respingo en la nariz femenina, sí, natural. Y hay una rectitud en el dorso masculino. Por supuesto, el dorso masculino es un poco más recto. También la nariz del hombre es más prominente. Ajá. ¿No? El ángulo... Adelante, por favor. El ángulo entre la nariz y el labio en el hombre es de 90 a 95, en el de la mujer es de 95 a 105. Entonces, esos detalles tenemos que tener presentes para la hora de realizar una rinoplastía en el hombre o en la mujer, ¿no? Interesante esto, porque la verdad que uno no... Ahí te das cuenta, efectivamente. Definitivamente tenemos también que el mentón en la mujer es ligeramente un poquito más atrás que el del hombre, ¿no? Ligeramente en la forma natural. Entonces también tenemos que nosotros cuando hacemos una perfiloplastía también tenemos que tener esas consideraciones a la hora de colocar una prótesis de mentón. Y también tener en consideración, como te dije, la punta. Que claro, es más prominente desde el punto de vista de frente la nariz del hombre que el de la mujer. Las estructuras son mucho más finas. El dorso en la visión de frente, en el del hombre es un poco más amplio, en el de la mujer es un poco más delgado y tiene una forma cóncava, ¿no? Impresionante, eso uno no se da cuenta. Detalles importantes que hay que tener en considerar. Y obviamente nosotros en las técnicas quirúrgicas que utilizamos tratamos en lo posible de realizar una nariz para una mujer o para un hombre dependiendo de las características de su propia nariz. Esa variable tenemos que manejarla también. Por eso es que es uno de los procedimientos estéticos más complejos que nosotros tenemos, porque no solamente tenemos que embellecerla de acuerdo al sexo, sino también de acuerdo a las deformidades que pueda tener los pacientes, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes. Usted ya ha visto en un dibujo cuáles son las características de una nariz masculina versus una nariz femenina. Y acá vemos cierto cambio importante. En este caso, por ejemplo, la primera, tenemos este tipo de nariz. Ahora, ¿podemos pasar a la segunda que nos va a permitir explicar un poquito mejor? Ahí, ¿nos podemos poner de pie, por favor, claro, César? Por favor. En el caso particular, acá, ¿no? El ángulo por ejemplo, entre la nariz y el labio tiene un 95 grados aproximadamente. El dorso... ¿Te refieres a este de acá? La nariz y el labio, claro.
Le hemos cambiado de lo que era 90 a 95 aproximadamente para darle un poco más de estética dependiendo a la petición de los pacientes. El dorso es recto, el hombre tiene la particularidad que tiene un dorso recto, ¿no? Eso es una de las cosas muy importantes, a diferencia de la mujer, que ligeramente lo hacemos socavado, aunque muchos pacientes mujeres nos piden recto. Pero a veces, dependiendo cómo conversemos con el tipo de paciente, les mostramos una proyección de cómo podría quedar y a veces nos piden, doctor, socávelo un poquito o no, necesito un poquito más recto, no hay problema. Entonces, dependiendo de la necesidad, pero en todo lo posible tiene que ser estético y de acuerdo al sexo que nos solicitan, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Vamos a ver, por favor, la siguiente, porque esto es antes y después de una rinoplastia femenina. Por favor, preste atención. Adelante. Muy bien. Claro, en ella, por ejemplo, ya hemos rotado ligeramente la punta hacia atrás, hemos adelgazado la piel. También hemos utilizado una rinoplastia estructurada en este caso para definir la punta. La punta de la mujer es un poco más delgada, más pequeña y obviamente ligeramente socavada para que nos dé una armonización y embellecimiento de acuerdo al sexo, que en este caso trabajo. Es femenino. Increíble. Mire, señor, señora, por favor, preste atención porque este ángulo ha cambiado definitivamente. Y mire el tamaño de la boca, cómo se ve como una boca mucho más grande en comparación a la boca cuando ya la paciente ha sido operada. O sea, y eso que no se ha tocado. Sí, obviamente también en lo posible los pacientes van mejorando también su forma de arreglarse, de verse, expresarse, hasta sus mismas expresiones mejoran porque sienten que tiene una nariz mucho más embellecida. En este caso particular, como te dije, es ligeramente socavado el dorso, ¿no? El ángulo le he rotado ligeramente para feminizar y he proyectado ligeramente la punta para que se vea más delicado. Trabajo, César, te felicito. Vamos a ver la última, por favor, adelante. Acá se ve perfecto cómo ha cambiado de casi cóncavo, convexo, a cóncavo, ¿no? O sea, y este ángulo de nuevo se ve que ha cambiado muchísimo. Hemos mejorado bastante el ángulo, la punta. Hemos realizado una pequeña proyección de la punta para que se vea más delicada la nariz y el dorso lo hemos bajado y no solamente, solamente hemos bajado el dorso, no lo hemos hecho recto, sino ligeramente socavado, un poco más cóncavo para que le dé la vista femenina que nosotros deseamos, ¿no? En este tipo de pacientes. Caramba, mire usted cómo cambia. Amigos, esto ha sido diferencias entre una nariz masculina y una nariz femenina. No somos iguales hombres y mujeres, pero de repente necesitamos un retoque. Cuéntame como un dato especial. Ha aumentado muchísimo la cantidad de hombres que se hacen este procedimiento, ¿no? Por supuesto. Antes el gran porcentaje de rinoplastías eran en mujeres, pero actualmente ya se ha igualado. Se ha igualado. 50% son mujeres, 50% son hombres, ¿no? Eso es un dato no menor. Eso es en los últimos 10 años, me imagino, ¿no? Sí, en los últimos 10 años ya se ha ido igualando. Ahora sí tenemos 50% mujeres, 50% hombres. ¡Ojo! Muy bien, caray. Te felicito nuevamente por tu trabajo. Señora, ya lo sabe, manos expertas es lo que se necesita para tener la nariz que usted desea. Muchísimas gracias. Continuamos con más de nuestro programa.